Bueno, muy bien. Bueno, hoy vuelvo a mi querido, a mi viejo y no bien ponderado pizarrón, para volver un poquito a lo más tradicional. Así me siento un poco más como en casa, digamos, ¿no? Como si fuera presencial esto. Eh, Mire, el otro día habíamos visto un texto de un autor, de Luis Aguilar Villanueva, que es el texto sobre el cual giró el tema del análisis de la crisis del estado de bienestar, y demás. Y yo ahí cuando terminaba, eh, hacía una referencia a el, digamos, cómo la crisis de estado de bienestar es un poco como el prólogo de lo que va a ser después los procesos de globalización que se van a dar, sobre todo a partir de final de los años 70, 80 y 90, digamos, ¿no? Este texto que ustedes tienen acá, que se llama El desafío, el futuro del Estado-Nación, 20 años después, bien podríamos decir hoy el futuro de la globalización, y sería una buena invitación a discutir el tema. Es un texto publicado a final del siglo, digo, fue a final del siglo XX, un texto publicado en 1998, en medio de la euforia, digamos, por la globalización y en medio de una euforia en la cual se pensaba la globalización como un proceso que era irreversible, digamos, ¿no? Probablemente lo siga siendo, pero, como decía un expresidente, pasaron cosas después. Pasó una crisis financiera, pasó un cuestionamiento a los procesos de integración que se describen acá, y hoy viene una pandemia. Con lo cual, bueno, es un texto que seguramente merecería algún tipo de consideración o de reevaluación 20 años vista, y que, bueno, algo podemos hacer porque hay muchos de esos procesos y dinámicas que describen el artículo que siguen estando vigentes y otros que no tanto, digamos, ¿no? O que por lo menos están en revisión, si quieren verlo en esos términos, digamos, ¿no? El texto, como decía, se llama El futuro del Estado-Nación. El autor es el mismo que ustedes vieron la vez pasada, pero acá hay una cosa entre líneas que uno tiene que marcar también, que me parece importante hacerlo, que es, bueno, es un autor mexicano, que ha sido durante muchos años además funcionario del Estado mexicano, y donde, bueno, también en buena medida el abordaje que hace del tema está pensado desde el lugar de un autor mexicano que piensa en la propia inserción de México en ese mundo, ¿no? Hacía no muchos años que México había firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, más exactamente el 1 de enero de 1994. Con lo cual ahí, bueno, también el artículo tiene una cuestión de fondo ahí de preocupación por lo que puede ser la inserción mexicana dentro de ese orden global y de esas dinámicas que él describe en el capítulo, digamos, ¿no? Bueno, así como yo en el anterior les decía que siempre Aguilar tiene una especie de costumbre de introducir el tema con algunas definiciones que él entiende que son centrales para, bueno, establecer en qué términos se desarrolla el trabajo. Entonces en el anterior hablaba de Estado, de régimen, de sistema. Bueno, acá va a ser lo mismo con una definición, que es la idea de Estado-Nación. Es decir, bueno, si estamos hablando del futuro de Estado-Nación, bueno, lo que le va a interesar al autor acá es justamente, bueno, hacer algunas preliminares respecto a lo que es hablar de Estado-Nación y hablar de un poco la complejidad que tiene la relación entre Estado y nación como tal, digamos, porque no se trata necesariamente de procesos que son equivalentes, digamos, ¿no? Probablemente cuando ustedes estaban en los colegios secundarios le daban esa famosa definición de Estado, donde le decían que el Estado es la nación jurídicamente organizada, ¿no? Y aparecía como entremezclado la cuestión de la nación con lo estatal, o lo nacional con lo estatal, que como vamos a ver acá, no siempre van de la mano, digamos, no son necesariamente procesos que sean convergentes, ¿no? Pero bueno, lo primero que uno puede marcar acá, cuando estamos hablando del Estado-Nación, es que hablamos de un producto histórico, ¿no? Yo ya lo había hecho esto cuando hablaba de Estado moderno y en particular cuando hablamos de Estado-Nación, que hablamos de un producto histórico, ¿sí? Y este es un producto histórico que, bueno, adopta cualquier asociación política a partir del siglo XVI,
y que, digamos, tiene especial manifestación a partir del siglo XVIII, XIX, cuando emergen muchos estados nacionales, digamos, ¿no? Bueno, algunos van a hacerlo de manera mucho más temprana, y otros lo van a hacer de manera un poco más tardía, en un proceso que va desde, podríamos decir, mediados del siglo XVI hasta final del siglo XIX, ¿no? En ese contexto vamos a definir algunas conformaciones más tempranas y otras más tardías, digamos, ¿sí? Y ahí aparece, me parece, una discusión interesante para marcar algo que es lo siguiente. Cuando acá estamos hablando de Estado, estamos hablando de una categoría que da cuenta de lo que podríamos llamar la dimensión del mando, ¿sí? Es decir, el Estado aparece asociado fundamentalmente con la posesión o no posesión, en todo caso, de un conjunto de recursos materiales, ¿no? Que permiten garantizar el ejercicio de cierta relación de obediencia. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando uno piensa en el Estado, piensa en cierta consideración que tiene que ver con la materialidad, ¿no? O sea, el territorio, la presencia de funcionarios políticos que implementan ciertas decisiones que adoptan los funcionarios políticos, ¿no? Es decir, funcionarios no electos que adoptan decisiones, o que implementan, mejor dicho, decisiones que adoptan los funcionarios electos. Bueno, una presencia del Estado a partir de una serie de agencias que están conformadas precisamente por esos funcionarios y que además tienen como finalidad justamente llevar adelante e implementar políticas formuladas por funcionarios electos, ¿sí? En fin, cuando uno está pensando acá la idea de Estado, entonces, la idea misma del Estado tiene que ver con alguna noción de materialidad o de expresión material en ese sentido, digamos, ¿no? Cuando uno está pensando la idea de nación, aparece más la idea de, podríamos decir, de comunidad, si lo queremos pensar en esos términos, ¿no? Y así como decimos que el Estado tiene más expresión en términos de alguna definición de materialidad, la idea de nación aparece más o mejor reflejada en alguna definición, podríamos llamar de tipo simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de la idea de nación acá, nos estamos refiriendo a, bueno, fundamentalmente la existencia de una serie de expresiones o de símbolos que refuerzan lazos de solidaridad, de pertenencia, de reconocimiento con el otro como par, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de símbolos y hablamos de la idea de comunidad, bueno, la comunidad se refleja justamente a partir de algunas expresiones, como pueden ser, bueno, una lengua común, una historia común, una historia común que se da a partir de algún relato histórico, ¿no es cierto?, que establece los términos cuales se da ese destino común de esa comunidad, el himno, la bandera, en fin. Es decir, cuando uno piensa en la idea de comunidad, de nación, la idea de nación entonces está asociada más a una idea más comunitaria, ¿no? Y esa idea comunitaria tiene una expresión a partir de elementos simbólicos que entonces permiten reforzar lazos, ¿no? Que tienen que ver con la idea de pertenencia, que tienen que ver con, en definitiva, el reconocimiento con el otro como par, ¿no? Y que no necesariamente van de la mano de lo que es la construcción de un Estado, ¿no? Y ahí empieza una discusión en ese sentido más compleja. ¿Por qué? Porque en los diferentes procesos que vemos de conformación de entidades estatales, no siempre la formación del Estado va de la mano de la formación de la nación, ¿no? Es decir, ustedes pueden encontrar países que tempranamente se desarrollan, o más tempranamente por lo menos se desarrollan como estados nacionales, en los cuales la cuestión de la territorialidad se resuelve, digamos, de la mano de la construcción de una identidad nacional, ¿sí? Otros casos en los cuales, bueno, la construcción de alguna identidad nacional se da a partir de algún impulso que tiene que ver con la creación de una autoridad central, ¿sí? Y otros casos en los cuales, bueno, hay un conjunto de comunidades que se definen como nación, pero que no necesariamente tienen una expresión en el terreno del ámbito, o lo que es la dimensión de tipo territorial. Es decir, son, podríamos decir, naciones sin Estado, ¿no? Es decir, uno tiene estados nacionales,
tiene algunos casos donde hay estados que no tienen una nación y que la crean, ¿m? Y que hay un esfuerzo desde alguna autoridad central para crear alguna identidad nacional, y otros casos en los cuales la idea de nación supone pensar en naciones, o por lo menos comunidades que se definen como naciones, sin que tengan su expresión desde el punto de vista territorial, ¿no? O que tengan algún ámbito estatal en el cual se asiente esa comunidad política a nivel nacional, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos, de, bueno, el caso de Francia o de Gran Bretaña, aparecen como países que se conforman mucho más tempranamente como estados nacionales, ¿sí? Otros, como es el caso de Alemania, que lo hacen de manera mucho más tardía. Alemania lo va a hacer recién a final del siglo XIX. Y lo va a hacer sobre un suelo previo que era, bueno, existía una estructura de tipo confederal, en la cual había un conjunto de naciones que formaban algo llamado la Confederación Germánica, ¿no? Y sobre la base de esa Confederación Germánica, unida por alguna idea común planteada en torno a la idea de un pueblo alemán y de una idea de una especie de destino histórico común, se sientan las condiciones para luego crear una entidad de carácter estatal, digamos, ¿no? No, por eso yo estoy describiendo, no, lo que estoy describiendo es justamente que hay diferentes procesos, digamos, ¿no? Hay diferentes procesos, ¿no? Lo que estoy describiendo es eso justamente, ¿no? Es decir, Alemania es un ejemplo donde, como decía recién, la nación, o digamos, la creación del Estado alemán, del Imperio alemán, se da sobre una identidad preexistente nacional, que tenía expresión en una especie de esquema confederal, ¿no? Por eso explicaba esto, digamos, ¿no? Eh, en el caso de Inglaterra, bueno, Inglaterra, digamos, se crea un Estado y al mismo tiempo se crea una idea de nación. Bueno, después se va a ir, estos se van a ir anexando y agregando, porque después se agrega Gales, Escocia, todo lo que es hoy la conformación del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? En Francia, por ejemplo, hay un esfuerzo del Estado para crear o establecer alguna identidad nacional desde el propio Estado, digamos, ¿no? Y hay algunos casos de comunidades nacionales en las cuales esa idea de nación es fuerte, pero no tienen una contención efectiva en un espacio de tipo territorial. Y ahí aparecen una cantidad de reivindicaciones en ese sentido, de carácter local, digamos, ¿no? No sé, si pienso en España, tengo, bueno, el caso de los vascos o, digamos, los vascos sectores catalanes, ¿no? Donde por lo menos una parte de esas comunidades reivindica la idea de la necesidad de crear un Estado, ¿no? O de crear un país vasco, o de crear un país catalán, y en las versiones más radicales parten de una idea que es decir, bueno, estos son países que han sido ocupados por potencias, ¿no? En el caso de Cataluña, tiene su fecha histórica y tiene su relato a partir de su diada en septiembre, ¿no? Y tiene una fecha histórica y hay una historia nacional catalana que establece que en 1714 ellos fueron invadidos por España y que forman parte de un país que es un país casi como una potencia ocupante. ¿Mm? No sé si alguna vez fue a España y fue a Barcelona, y si alguna vez fue a ver un partido de fútbol del Barcelona, hay una particularidad que tiene que cuando viene el minuto 17-14, baja automáticamente una bandera catalana, ¿no? Y ahí se ponen los hinchas del Barcelona a cantar el himno catalán. Eso digo, tiene que ver con un tema que es la expresión de un club muy representativo de una comunidad, en la cual aparece un tema latente, que es el tema de la tensión entre la identidad nacional catalana, o por lo menos la reivindicación de Cataluña como una comunidad nacional, y la convivencia dentro del contexto de lo que es el Estado español, digamos, ¿no? De todas maneras, hay una discusión bibliográfica larga sobre esto, y algunos dicen que, bueno, esto no es más que un relato, y que, bueno, en realidad, cuando se unifica España, Cataluña ya formaba parte de ese reino, con lo cual dice, bueno, esto es una especie de relato, digamos, que no tiene mucha correlación con lo que pasó históricamente, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, y que finalmente lo que pesa y lo que importa, bueno, pesan determinadas percepciones respecto a, o autopercepción respecto a lo que es la integración de los individuos como parte de una comunidad en este sentido, ¿no? Es un espectáculo, digo, si alguno de ustedes fue alguna vez al
a Camp Nou, digo, es un espectáculo interesante para verlo, desde lo sociológico y de lo politológico, además de ver al Barcelona en la cancha, es muy interesante ese momento porque es el momento, digamos, donde está todo el estadio cantando ese himno catalán, pues además Cataluña tiene su propio himno y, de hecho, el sistema educativo catalán se dictan clases en catalán y el español es como una especie de idioma optativo, como damos acá inglés, se dan 3 horas semanales de español como si fuera tomar francés e inglés en una escuela secundaria acá en la Argentina. Bueno, hay un arraigo muy fuerte en ese sentido, ¿no? Profe, Sí. ¿qué preferís, el Real Madrid o el Barcelona? ¿Eh? ¿Qué ¿El prefiero? Real Madrid o el Barcelona? Sí. A mí, yo, pues está Messi, mientras esté Messi, Barcelona, qué sé yo, no sé. Mientras esté Messi, Barcelona, y después veremos, no sé. Yo viví 2 años y medio en Madrid, me encanta como ciudad, además, fui a hacer mi doctorado allá, y me encanta Madrid, me encanta Barcelona, que también conozco, digo, pero Madrid es mucho más, como ciudad es mucho más amigable, si se quiere, ¿no? Como alguien que ha vivido o en Buenos Aires, o en Capital, o en provincia, es más amigable y es más afín a nuestra idiosincrasia, digamos. Pero bueno, ahí hay una histórica, en esa cuestión de Madrid-Barcelona también, aparece la cuestión histórica del Estado central, ¿no? Del Real Madrid como expresión de lo central, y de la reivindicación autonómica catalana, digo, es decir, está la cuestión futbolera, pero también está la cuestión identitaria, digamos, ¿no? Es decir, hay toda una cantidad de cuestiones también interesantes desde lo deportivo y desde lo político también, ¿no? Así que bueno, a ver, yo comentaba todo esto un poco para poner en contexto esta cuestión de la relación Estado-Nación, ¿no? Y bueno, justamente para marcar que la convergencia, digamos, entre el Estado y la nación no siempre se da, y pueden darse diferentes tipos de situaciones, digamos, donde, bueno, el Estado y la nación se crean en forma convergente, algunos casos donde el Estado impulsa la creación de alguna identidad nacional, eh, y algunos casos en los cuales o un Estado se crea a partir de la existencia previa de alguna identidad nacional, o directamente hay situaciones en las cuales hay comunidades que se autoperciben como nación, pero que no tienen necesariamente la expresión en un territorio, ¿sí? O no tienen ese reconocimiento, por lo menos desde el punto de vista de la comunidad internacional, en un territorio determinado, ¿no? Y ahí entra justamente un caso como es el de América Latina, ¿no? Es decir, de todas estas situaciones, ¿cuál es la que opera, digamos, acá en América Latina? Bueno, para el caso de México, que es lo que en primer lugar le interesa a Aguilar, bueno, él entiende que en realidad, en el caso de México, el Estado ha sido el que creó la nación, ¿no? Es decir, primero se crea el Estado y después se crea la nación. Yo diría que para el caso mexicano eso es muy apropiado, en la medida que México es un caso de construcción tardía. A ver, si América Latina representaría, o si la construcción de Estado-Nación en América Latina representa una construcción tardía, bueno, la mexicana es tardía de tardía, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad cuando uno quiere hablar o hablar de la historia mexicana, bueno, más o menos la creación del Estado mexicano se remonta a final de los años 20, comienzo de los años 30, ¿sí? En la medida en que logran institucionalizar o logran crear un Estado, una sociedad y un partido que está asociado a ese Estado y a esa sociedad, ¿no? Así, bueno, durante muchos años gobernó en México y sigue siendo un actor importante, un partido que es llamado Partido Revolucionario Institucional, digamos, ¿no? En este caso México, la creación del Estado fue producto de algo que llamó la Revolución Mexicana, digamos, que fue básicamente una guerra civil que se dio en la primera década del siglo XX, y donde, bueno, después de un largo y prolongado ciclo de guerra civil, los diferentes referentes territoriales se acordaron crear un Estado, y al mismo tiempo crear un partido político que refleje las expectativas y los intereses de esos actores que tienen esa tarea y ese cometido de crear un Estado, ¿no? Y a partir de ahí, también, bueno, sobre la base de ese orden estatal, se crea una identidad nacional, en el caso particular de México, ¿no? Una identidad nacional, además, que es muy fuerte en el caso de México. Muy, también,
mezclada de elementos de tipo religioso muy fuertes, y en ese sentido el sentimiento nacionalista y religioso en México es muy fuerte, muy fuerte. Y cuando digo muy fuerte, bueno, volviendo a lo simbólico, ¿no? Las fiestas de la independencia en México son una fiesta en todo el sentido de la palabra, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en dos fiestas, o en dos momentos que coincidían con fiestas, digamos, ¿no? Mejor para ser más exacto. Me tocó estar en una oportunidad coincidiendo mi visita, una visita por trabajo, con la fecha de independencia mexicana, que es en septiembre, ahora en septiembre, ¿no? Y ahí se hace toda una verdadera fiesta, con toda una representación simbólica, donde el presidente de la República simboliza lo que fue el grito Hidalgo, el grito independentista, desde el balcón principal de la Casa de Gobierno, en todas las plazas de todo el país. Bueno, en la plaza principal de la Ciudad de México, que es en el Zócalo, el Distrito Federal, el presidente habla desde el balcón de la Casa de Gobierno y ahí ya simboliza lo que fue la escena del grito de la independencia, ¿no? Y después hay una fiesta bastante grande, donde uno, entre bebida y espuma, bueno, se arma una fiesta muy interesante, digamos. Y después hay una fiesta que acá en la Argentina pasa muy inadvertida, que es el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, ¿no? Bueno, a mí me tocó en otra oportunidad, de una visita también laboral, me tocó una visita que coincidió con esa fecha. Y también es muy impresionante ver cómo los mexicanos se toman la fecha del Día de Todos los Muertos. Cuando ustedes van a cualquier iglesia, yo estaba en ese momento, ya no estaba en Ciudad de México, estaba en Puebla, estaba en un pueblo que se llama Cholula, ahí en la zona de Puebla, una ciudad que se llama Cholula. Y es impresionante ver cómo se organiza todo esto. Bueno, la gente lo que hace es, ese día, que es el 1 de noviembre, la gente deja lo que eran los efectos personales de los muertos, porque ahí se instala un mito de que, bueno, los muertos ese día regresan a la tierra por un día para, bueno, volver a tomar contacto con lo que eran sus cosas personales, ¿no? Y entonces es muy chistoso, es muy gracioso, porque uno ve cómo la gente deja todas las cosas que eran de sus familiares, ¿no? Entonces le dejan un tequila, una caja de habanos, un libro, bueno, eso es todo parte de una ceremonia, ¿no es cierto?, en la cual, bueno, es una ceremonia que se da a partir de que hay una especie de sentimiento religioso instalado muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Ahí siempre se dice que en México hay dos instituciones que son centrales, ¿no? El PRI y la Virgen de Guadalupe, digamos, ¿no? Bueno, eso le da idea de cómo se crea, ¿no? Y de alguna manera es un sentimiento que surge y de alguna manera emerge también fuertemente auspiciado desde la creación de un Estado nacional, ¿no? No sé si esta es una idea que uno la puede plantear para el resto de América Latina, pero sí la idea de pensar al Estado como un impulsor de la construcción de una identidad nacional es una idea que vale como metáfora para entender de manera particular qué es lo que sucede con el caso mexicano, digamos, ¿sí? Si esto uno lo tuviera que pensar dentro del contexto argentino, bueno, ahí, como siempre, la discusión grande, ¿no? Eh, Están aquellos que sostienen la idea que, bueno, en realidad, la creación del Estado Nacional Argentino se acerca bastante a esta que se da, o este patrón que se da en América Latina, en la medida que, bueno, el Estado liberal que se construye al final del siglo XIX también genera condiciones para crear una identidad nacional en un país que es un país básicamente de inmigrantes, ¿no? Y por eso se toman una cantidad de iniciativas en distintas materias, digo, materia educativa, en la creación del servicio militar obligatorio, bueno, en fin, toda una cantidad de iniciativas del Estado para crear alguna idea de identidad nacional en un país que era básicamente un país de inmigrantes, ¿no? Ustedes saben que hay un cuento que siempre yo lo escuché 1000 veces cuando vivía en España, siempre cada vez que cada latinoamericano que me conocía que no era argentino me decía lo mismo, digamos, ¿no? Así que me quedó bastante grabado, que decían que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa idea de argentinos siendo barcos marca un poco esa idea de una especie de destino inmigratorio mucho más fuerte, por ahí que en el caso de países que tienen algún pasado como Perú, incaico o preincaico, como el caso de México, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí hay una parte de la literatura, digamos, que lo que establece esta idea es que en realidad, bueno, el Estado argentino se crea de manera bastante tardía, digo, entre la declaración de la independencia y la creación del Estado Nacional pasaron casi 7 décadas, digamos, ¿no? Y 7 décadas de conflicto que hubo múltiples y variadas formas de gobierno, digamos. Ustedes ven la historia de ese periodo, hubo múltiples y variadas formas, digamos, ¿no? Que triunvirato, que directorio, que confederación, que Buenos Aires con el manejo de las relaciones exteriores, que república, bueno, hubo una cantidad de formatos variopintos, digamos, ¿no? Y se entiende que, bueno, la creación de ese Estado liberal dio lugar a la creación de una especie de identidad que además tuvo su correlato en una creación historiográfica y con una especie de historia que se le dice peyorativamente la historia mitrista argentina, y que además vino acompañado de una cantidad de esfuerzos del Estado, ¿no? Que tenían que ver con crear, bueno, un Ministerio de Educación, crear colegios nacionales, generar una cantidad de iniciativas tendientes a integrar inmigrantes de orígenes muy diversos, etcétera, etcétera. Y algunos entienden que no, dicen, bueno, en realidad, la creación argentina, en realidad la nación existía antes de la creación efectiva del Estado, y bueno, que sostienen un poco esta idea, dicen, bueno, en realidad, la bandera y el himno se crean antes que el Estado Nacional, lo cual históricamente es cierto, digamos, ¿no? De hecho, digamos, el himno, la bandera se crea entre 1812 y 1813, y eso empieza a definir algo que podríamos pensar como una especie de semilla de lo que después fue la idea de nación argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que ahí aparece planteada una discusión en torno a esta idea de, digamos, cómo es el proceso de formación del Estado Nacional en América Latina y en particular en el contexto de México, en Aguilar, y en el caso nuestro, donde, bueno, es una discusión obviamente que no es una discusión que podamos dar por saldada en ese caso, ¿sí? Bueno, y después, respecto al tema de las otras alternativas, como decía, bueno, las otras son, o la idea de una nación sin contención, digamos, estatal, o aquellas donde el Estado, digamos, viene de la mano de lo que es la creación de la propia identidad nacional como tal, ¿no? Bueno, esto como una cuestión bastante preliminar. Yo me extendí bastante en esto, además el propio texto se extiende bastante en esto. A ver, ¿por qué se extiende tanto en este punto? Bueno, él se extiende mucho en este punto, ¿por qué? Porque en definitiva, la crisis, digamos, o la globalización es un producto que es emergente de la crisis del Estado-Nación, pero no de cualquier tipo de Estado-Nación, sino de la crisis del Estado social de derecho, ¿sí? Es decir, lo que él está planteando acá es que todo el proceso de globalización que se da a nivel internacional es básicamente un emergente de una crisis, que es la crisis del Estado-Nación, pero de manera particular de un modelo histórico, que es el Estado social de derecho que habíamos visto el otro día, que habíamos planteado con diferentes diagnósticos, con diferentes alternativas de resolución, ¿no? Haciendo ahí un poco de referencia a algunas cuestiones, y recordando algunas cosas que yo mencioné el otro día, bueno, podríamos mencionar algunos factores de tipo, llamémosle, endógenos, que explican la crisis de ese Estado social de derecho, ¿sí? Como expresión más general de lo que es la crisis del Estado-Nación, ¿sí? Bueno, una dimensión de la crisis, como vimos en algún momento, era, podríamos decir, la cuestión fiscal, ¿sí? Bueno, ahí apareció un problema que era el problema de un Estado, el problema de un Estado que en un contexto de demanda y presión social creciente, bueno, los recursos no crecían a la misma velocidad que la velocidad que tenían las demandas y las presiones sobre ese Estado, ¿no? Con lo cual eso genera un problema en términos de compromiso fiscal y de la imposibilidad de atender una demanda que excede las propias posibilidades del Estado como tal, ¿no? Bueno, esto tiene alguna traducción también en el terreno administrativo, porque en la medida en que la crisis se plantea en el terreno fiscal, esto tiene alguna traducción en el terreno. Factores endógenos son internos, son factores internos, ¿no?
Ahí lo que hablamos son factores internos a la crisis. En la medida en que se produce una crisis fiscal, bueno, la crisis fiscal también afecta el propio desenvolvimiento de las agencias estatales y termina en definitiva afectando las propias capacidades de las agencias estatales, no solamente para proveer bienes públicos, sino también para ejercer algún tipo de función de control, con lo cual el Estado se ve afectado en cuanto a la disponibilidad de recursos, se ve afectado en cuanto a la propia capacidad para desenvolver sus propias funciones, y finalmente esto termina traduciéndose en una crisis mucho más profunda, que era esta idea de una crisis de autoridad o de crisis de legitimidad. Si en la medida que el Estado ve disminuidas sus capacidades, y esto tiene alguna traducción en el terreno fiscal, esto supone menor disponibilidad y provisión de bienes públicos. La menor disponibilidad de bienes públicos implica o lleva a tener menor nivel de apoyo, y el menor nivel de apoyo implica tener un menor nivel de legitimidad, ¿sí? Con lo cual, bueno, una crisis de legitimidad en un sentido muy profundo puede llevar a que, bueno, aquellas decisiones que adopte el Estado, que se presupone que tienen carácter compulsivo o que tienen un carácter obligatorio, dejen de ser reconocidas como tal. Con lo cual ahí el problema ya es un problema mucho más profundo que una cuestión fiscal, digamos, ¿no? Es decir, pasa a ser ya un problema de legitimidad política del Estado, ¿no? Y después ahí aparece un tema que es el factor exógeno, y en este caso, cuando él menciona un factor exógeno, o sea, externo, tiene que ver con justamente la globalización, ¿no? Acá por cuestión de tiempo no voy a hablar de los desafíos, pero vamos a seguir después, pero ahí lo que él está planteando es la idea que me da la idea de la crisis del Estado Nacional, y en particular de este modelo histórico, que es el Estado Social de Derecho, o el Estado keynesiano del bienestar, como también hace referencia acá, es producto de una serie de factores, algunos que tienen que ver con la propia dinámica interna, y otros que tienen que ver con factores externos. Y bueno, la globalización, en este sentido, representa una verdadera amenaza, si se quiere, un verdadero desafío para lo que es la construcción del Estado Nacional como tal, ¿no? Cuando acá estamos hablando de globalización, aparecen ahí dos términos, que yo no sé si va a tener mucho tiempo ahora para desarrollar esta idea, pero por lo menos la dejo planteada, ¿no? El primero es esta idea de desterritorialización de la producción, ¿no? Creo que lo puse bien, sí. Es decir, globalización entendido como sinónimo de desterritorialización de la producción. Y en segundo lugar, globalización entendido como sinónimo de la autonomización del capital financiero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, lo que está planteando con la figura esta de la desterritorialización, no es una palabra fácil para pronunciar, lo que él está planteando acá es que los procesos de globalización lo que traen aparejado es que lo que antes era producción local, o sea, producción que operaba dentro de los límites y la frontera de un Estado nacional, empieza a operar a una escala que excede los límites o las fronteras de un territorio nacional como tal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un proceso productivo de una empresa que opera o que comienza a operar a una escala internacional se desarrolla en diferentes etapas, en diferentes ciudades o en diferentes estados. ¿Sí? Entonces ahí se da un fenómeno que tiene que ver con un fenómeno que es, bueno, una empresa automotriz en Estados Unidos tiene digamos, su cerebro, por decirlo de alguna manera, o su dirección de planificación en la ciudad de origen, Detroit, pero, bueno, hay partes de ese producto que se elaboran en México, ¿sí? Bueno, ahí hay distintos factores que juegan, pues. Hay ventajas comparativas jurídicas, hay costos laborales más bajos, hay una legislación laboral mucho más permisiva, hay restricciones ambientales menores, bueno, en fin, por diferentes factores, se da que, bueno, una empresa automotriz desarrolla un producto y las diferentes etapas de ese producto en diferentes unidades territoriales, digamos, ¿no? Bueno, y quizás una parte de ese producto se desarrolla en México y otra en algún país del sudeste asiático, por alguno de esos factores que yo mencionaba recién. Y el otro factor al cual está asociado la globalización acá, tiene que ver con algo que el autor denomina como la autonomización del capital financiero. Bueno, en los años 80 se produce una reforma
que dio lugar a la liberalización del mercado de capitales en Estados Unidos, y eso abrió la puerta a, bueno, la formación de un mercado de capitales a nivel internacional que, bueno, también opera en función de las ventajas comparativas que ofrece los diferentes estados, ¿no? En materia jurídica, en el área material, en el área de seguridad, no sé, personal, en materia de la actitud ambiental, etcétera, 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 digamos, ¿no? Entonces acá lo que él describe es justamente un estado que entra en crisis producto de una dinámica que tiene que ver con la globalización y que está caracterizada por estos dos procesos. Una producción que adquiere un carácter extraterritorial, ¿no? O que se desarrolla más allá de los límites de un estado particular, y el desarrollo de un mercado financiero que opera de manera autónoma y también lo hace independientemente de los límites que se establezcan a nivel territorial, ¿cierto? Sea en términos de límites o de fronteras, digamos, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, se desarrolla un mercado de capitales, ¿no es cierto?, que, bueno, en un determinado contexto se ingresa a un país porque ese país ofrece una serie de ventajas comparativas y que puede trasladarse a otro mercado y a otro estado, y en muchos casos provocando una crisis financiera importante en un país de origen como tal, ¿no? Entonces, yo para cerrar este punto antes del corte, lo que planteo en síntesis es, bueno, un proceso que él describe que tiene que ver con la crisis de un Estado, o la crisis del Estado nacional, y del estado de bienestar keynesiano como modelo histórico, que es un resultado de factores internos y externos. Y la globalización representa un factor y un verdadero desafío en la medida que desterritorializa la producción y genera una situación de autonomización del capital financiero respecto a la capacidad de control por parte de los estados de manera particular, digamos, ¿no? Ahora después voy a hablar un poco de esto, porque ha habido una cantidad de iniciativas o de intentos para intentar regular ese mercado, pero muchas de ellas no han prosperado a lo largo del tiempo, ¿no? Y ese es un proceso que, este proceso obviamente plantea una cantidad de desafíos que son los que vamos a ver ahora después de este mini corte.